¿cierto?, la predicación, la enseñanza del día de hoy. Le doy gracias al Señor primeramente porque me permite trabajarle. No es simple estar aquí arriba, ¿ya? Difícil, es complicado, ¿cierto? Porque el Señor primero trata con nosotros cuando nos da temas para la iglesia y después, ¿cierto?, del trato que ha hecho con nosotros, Él trae esta cena también para ustedes, porque cuando nosotros leemos y cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor, nosotros cenamos, comemos, ¿cierto? Tomamos esa agua de vida eterna que es para que nosotros podamos ser santificados por medio de su palabra. Así que vamos a ver el día de hoy el Evangelio, la clave para cambiar. Ese va a ser nuestro título, 4 semanas, un mes más o menos. Vamos a ver esto, ¿por qué? Porque el Señor me hablaba y me decía de que muchas veces nosotros tomamos el Evangelio de Cristo solamente para predicarlo a los demás, ¿cierto? Y es un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y hacer discípulos. Pero lo dejamos hasta ahí. Creemos que ya cuando hemos llegado a Cristo, cuando estamos en la iglesia, cuando ya hemos creído, pensamos que es suficiente y no es suficiente, ¿ya? Entonces también debemos nosotros ocupar el Evangelio para poder cambiar. La vida del cristiano es un cambio constante. Desde que usted inicia la vida con Cristo, desde que usted nace de nuevo, hasta que se muere, usted debe ir cambiando día tras día, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos aprender esto, porque muchas veces nos sentimos estancados, sentimos que no avanzamos, sentimos que nos estamos dando vuelta en lo mismo, y es por esto, porque no aplicamos el Evangelio de Cristo a nuestra vida. Lo aplicamos solamente para predicarlo a los demás, pero no lo predicamos en nuestra propia vida. ¿Ya? Vamos a orar primeramente para que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, y podamos atesorar esta palabra que Él nos trae el día de hoy. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, siendo un altavoz, Señor, para mis hermanos, siendo, Señor, en la vía por el cual tú quieres enseñar este cambio, Padre, esto que necesitamos saber sobre el Evangelio. Abre la mente y los corazones de mi hermano, abre mi mente y mi corazón, que el Espíritu Santo sea hablando por medio de mí, Señor. Saca hombre, saca mujer, saca ideas propias, Señor, y que tu palabra fluya por nuestros corazones, por nuestra vida, porque solamente así podemos crecer, solamente así podemos madurar, podemos avanzar, Señor, que es lo que tú quieres para nuestra vida cristiana. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para empezar necesitamos saber qué significa cambio, ¿cierto? El significado de cambio dice que denota una acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiere a un individuo, objeto o situación. O sea, de estar en un estado de principio necesitamos pasar a otro, ¿ya? Ese es cambio. Entonces, podríamos decir, el día de hoy yo les podría preguntar y le podría decir, levanten la mano a aquellos que, pero no lo hagan, ¿ya? Es una suposición, ¿ya? Si yo le dijera, levanten la mano todos los que quieren ver un cambio en las diferentes áreas de su vida, todos aquellos que están luchando con tener un mayor dominio propio en su vida, en relación a la comida, en relación al uso del tiempo, aquellos que están luchando para tener una comunión más íntima con Dios, leer la Biblia, orar más, o los que están luchando con la ira, con la ansiedad, o aquellos que tienen problemas de relaciones, o los que están luchando con el temor en sus vidas, con la bebida, con las drogas, con la pornografía, con tendencias homosexuales, ¿cierto? No cabe duda que levantaríamos la mano más de una vez. Y hay muchas más listas, ¿cierto?, de las cosas que queremos cambiar. Eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿por qué levantaríamos la mano? Y la respuesta es porque tenemos luchas en diferentes áreas de nuestra vida. Y muchas veces pensamos que nosotros no estamos progresando en esas luchas. Como le decía anteriormente, pensamos que estamos estancados, ¿cierto?, que nos damos vuelta en lo mismo y caemos una y otra vez en la misma situación. Entonces, necesitamos luchar con esos hábitos pecaminosos. Y recién estamos comenzando el año 2022, ¿cierto? Y en diciembre hay muchos de nosotros, hay mucha gente que empieza a hacer propósitos,
para el siguiente año, ¿cierto? Dice, ya voy a empezar el año haciendo ejercicio, haciendo dieta, voy a comer menos, voy a hacer esto, voy a juntar plata, diferentes cosas, ¿cierto? En la vida cristiana también nos proponemos y hacemos una lista de las cosas que queremos hacer, pero estamos a 23 de enero, ¿cierto? Y de esa fecha hasta ahora, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer y no hemos cumplido? De todos esos propósitos que nos hemos puesto, al empezar el año, yo creo que aquí 2 de 20 han hecho algo de lo que se propusieron el año pasado. Entonces nosotros sabemos que es difícil es cambiar, ¿cierto? Pero también sabemos que es una decisión. La vida cristiana es una vida de decisiones constantes. Para cambiar hay que tomar la decisión de querer cambiar. Entonces, esto nos sucede a todos, tanto a los nuevos creyentes como a los creyentes más maduros. Y a veces pensamos que no podremos avanzar como nosotros queremos en la vida cristiana. Quizá hay un pecado o varios pecados que nos dominan, ¿cierto? Y que pensamos que no los podemos vencer. Muchas veces hay un pecado que nosotros pensábamos, ¿cierto?, que habíamos dominado, muchas veces el chisme, la murmuración, la crítica, y vuelve a salir en nosotros. Pensamos que lo habíamos dejado atrás, pero vuelve a fluir, ¿cierto?, en nuestra vida. Seguimos criticando, seguimos murmurando y pensamos que ya lo habíamos dejado atrás. Entonces, también muchas veces tenemos problemas en nuestro matrimonio, problemas que también pensábamos que ya habíamos solucionado, pero vuelve a venir el problema, ¿cierto? Viene a venir la misma situación y siempre estamos peleando por lo mismo, y eso quiere decir, ¿cierto?, que no hemos solucionado este problema. A lo mejor hay algo en nuestro carácter, quizás somos personas explosivas, somos personas de mal carácter. Con lo que nosotros hacemos, decimos, hacemos daño a nuestra familia o a los que están alrededor de nosotros. A lo mejor de repente con cualquier situación explotamos, ¿cierto?, como una bomba o como un volcán, ¿cierto?, que decimos palabras hirientes y no nos medimos, ¿ya? Y con todas estas cosas fallamos, pecamos, porque sabemos, ¿cierto?, la palabra dice, airaos, podemos enojarnos, pero no pequéis. Se refiere, ¿cierto?, a no herir a los demás, a tener ese dominio propio podemos enojarnos, pero debemos dominar ese enojo. Y cuando se nos quite el enojo, podemos solucionar el problema, ¿cierto? Entonces, nadie puede decir que es perfecto, ninguno de nosotros. La iglesia es pecadores en rehabilitación. Eso es lo que es una iglesia, ¿ya? Muchas veces dicen, no, yo voy a la iglesia porque hay puro hipócrita. No somos hipócritas, estamos aquí porque sabemos que necesitamos del Señor, sabemos que estamos fallando día tras día y que necesitamos cambiar, necesitamos acercarnos a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos dice, ¿cierto? Entonces, uno a veces se engaña a uno mismo y piensa que uno no necesita cambiar. Dice, no, yo estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien, pero siempre yo he dado este ejemplo que cuando una persona tiene mal aliento, uno no se siente el mal aliento. El mal aliento lo siente otro, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, no engañarnos a nosotros mismos y siempre estarnos examinando a la luz de la palabra, ¿ya? Y este es el consejo que Dios nos trae para que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo podemos cambiar, cómo podemos utilizar la palabra para trabajar en nuestras propias almas y cómo nosotros podemos ayudar a otros, ¿ya? Por eso estamos en una introducción en este tema y el subtítulo, ¿cierto?, de esto es Tú puedes cambiar. Podemos cambiar, tú y yo podemos cambiar, podemos seguir cambiando, podemos seguir regenerando nuestro corazón y nuestra vida. Porque nosotros generalmente decimos, mira, yo estoy así porque el problema es mi esposo. O los hombres, no, yo me pongo así porque el problema es mi esposa. En el trabajo, no, o sea, que el problema son mis compañeros de trabajo, el problema es mi jefe, el problema es mi vecino. O sea, el problema nunca somos nosotros, siempre son los demás, siempre es el entorno, ¿cierto? El país, le echamos la culpa al país cuando nos falta el dinero, al gobierno, siempre le estamos echando la culpa a alguien. Uno siempre está diciendo, si las cosas fueran diferentes, yo podría cambiar. ¿Por qué? Porque pensamos que los demás y las circunstancias son nuestro problema. Pero el punto es que nosotros somos el problema.
El enojo, hermanos, viene de algo que usted no pudo conseguir. Cuando nosotros estamos desconformes y estamos quejándonos porque no podemos conseguir lo que nosotros queremos. Y ahí viene, ¿cierto?, nuestro yo primero antes que los demás o antes que Dios. Entonces nosotros podemos remover estos tumores que hay en nuestra vida, ¿cierto? Esos tumores que no nos permiten disfrutar el gozo y la felicidad que Dios nos tiene. Porque esto no es solamente una vida de sufrimiento. El cristiano, ¿cierto? Sabemos que es una vida difícil, complicada, porque todos los días luchamos con cosas diferentes. Pero es una vida que tiene gozo, una vida que trae felicidad. Solamente saber que cuando estamos mal, cuando estamos sumidos en como decía mi hermana Silvia, ¿cierto? Hoy la estaba escuchando adentro. Como decía ella, a veces sentimos que estamos al fondo y sentimos que nada nos puede sacar de ahí. Y ahí es donde el Señor prueba nuestra confianza y nuestra fe. Cuando le entregamos nuestras cosas, nuestro problema, cuando humanamente sabemos que no podemos hacerlo. Y ahí le decimos, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Trata tú, hazlo tú, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces la pregunta que el Señor nos hace, nos dice, ¿tú quieres cambiar? ¿Tú quieres ser radicalmente diferente? ¿Tú quieres ser transformado? Respóndase en su corazón si es sí o no. Bueno, la buena noticia es que ese cambio sí es posible. Cuando usted piensa que no puede cambiar algo que la está apartando del Señor o que le está trayendo muchos problemas, la noticia es que sí se puede. Entonces nosotros vivimos en un mundo que está roto, ¿cierto? Lleno de dolor, lleno de enfermedades, de sufrimiento, pecados, crímenes, ¿cierto? Violencia, relaciones rotas, divorcio, problemas, desastres naturales. Y uno dice que difícil es poder mantenerse navegando hacia adelante con gozo, ¿cierto? Cambiando estos hábitos que nosotros tenemos que son patrones pecaminosos en nuestra vida. Porque miramos afuera, ¿cierto? Y decimos, ¿cómo? Porque el Dios de este mundo, ¿cierto? Que es Satanás, constantemente nos está poniendo la tentación, porque sabe cuál es nuestra debilidad también. Entonces es difícil, ¿cierto? Por eso le digo, es una lucha constante que nosotros tenemos con lo que Dios quiere y con lo que nosotros queremos, ¿cierto? La lucha no es con Satanás, sino que la lucha, siempre lo decimos, es con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con lo que queremos nosotros hacer por nuestra propia voluntad y no por la voluntad de nuestro Señor. Entonces, cuando uno ve el mundo, dice, bueno, el mundo me está presionando continuamente y aún así más mi propio pecado, ¿cierto? Y es posible, la pregunta es, ¿posible restaurar lo que está roto? A lo mejor para el mundo no, ¿cierto? Cuando a alguien le falla a otra persona, dice, no, nuestra confianza está rota. Una infidelidad en los matrimonios, ¿cierto? Una traición de una amistad, dice, bueno, yo te perdono, pero el vidrio está roto, ya no se puede unir. Pero eso es para el mundo, para nosotros no es así. Cuando se dice por ahí que el árbol que nace torcido no se puede enderezar, eso no aplica para el cristiano. No aplica para la persona que llega a Cristo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos cambiar en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hay esperanza. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos a Cristo. Él murió por ti, murió por mí. Él hizo el sacrificio en la cruz. Como cantábamos en la alabanza, ¿cierto? El amor empezó ahí, en esa cruz. Ahí empezó el amor. Cuando usted no se sienta amado, piense en la cruz. Siempre decimos lo mismo, mire a Cristo en la cruz, porque ese es el acto de amor más sublime, más grande, más completo. Nada se puede comparar a esa clase de amor, que alguien haya muerto por usted y lo haya justificado de sus pecados. Y que en vez de morir usted, murió Él. Entonces, Él es nuestro Redentor. Y aquí vamos a hablar de un sistema de reglas, ¿cierto? No vamos a hablar de un sistema de reglas, sino de una persona que se entregó en la cruz, ¿ya? Como decíamos, por nuestros pecados, para llevarnos a la presencia del Señor, de Dios. Y vamos a ver continuamente cómo la fe en Él nos cambia, cómo en Él hay esperanza, cómo nosotros podemos cambiar en Él y en nadie más. Por eso que nosotros tenemos una ventaja que los de afuera no tienen, que tenemos a Cristo, que tenemos al Señor de parte de nosotros. Afuera no hay esperanza, ¿cierto? La gente se suicida, se mata porque ya no le ve solución a las personas, a las situaciones, a la enfermedad.
Pero nosotros, ¿cierto? A pesar de que estemos a lo mejor en una enfermedad terminal o en un problema, sabemos, ¿cierto?, dónde está nuestro destino y que nuestra morada no está aquí en la tierra y tenemos una esperanza más allá de la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en ventaja. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que solamente en Cristo podemos cambiar? Porque continuamente a nuestro alrededor vemos muchos métodos que nos venden para poder cambiar, ¿cierto? Vamos a hablar en los otros estudios de esos métodos. Muchos nos dicen, ¿cierto?, que si nosotros cambiamos, que si nosotros estudiamos, que si nosotros nos desenvolvemos, mejoraremos, si tenemos una mayor educación y mejoraremos la sociedad. O sea, a los de chiquititos dicen, no, hay que enseñarlo, tenemos que prácticamente la educación en este país, en Chile, ¿cierto? Está la medición de que todos los niños aprendan al mismo ritmo, al mismo tiempo, ¿cierto? Y sabemos que es imposible. Hay niños que aprenden más rápido, hay niños que aprenden menos, ¿cierto? Y a los jóvenes los apuran. Ellos salen de cuarto medio y al tiro, ¿cierto?, tienen que irse a la universidad, instituto, estudiar. ¿Y por qué? Porque Chile necesita que un joven de 19, 20, 21 ya sea productivo. Que ya, ¿cierto?, empiece a generar. Porque sabemos, ¿cierto?, que pagamos impuestos, que todo el país se mueve a través de las personas que trabajan. Entonces nos dicen eso, ¿cierto? A los jóvenes le dicen, pues si tú estudias, si tú te esfuerzas, si tú haces esto, toda la sociedad va a mejorar. Otros nos dicen, ¿cierto?, que vamos a cambiar si nosotros nos vamos al pasado, que nosotros somos, ¿cierto?, lo que hemos vivido, somos lo que somos por nuestro pasado y que yo debo ir y resolver esos problemas. Otros dicen, ¿cierto?, que nosotros tenemos un gran potencial dentro de nosotros, que seamos, ¿cierto?, que tú sé lo que tú quieras ser. ¿Has escuchado eso, cierto? Es el eslogan de la Barbie, ¿ya? Encuéntrate a ti mismo, ámate a ti mismo, ayúdate, tú tienes la respuesta, ¿cierto? Haciéndonos como un Dios a nosotros mismos. Y la palabra de Dios, como veremos, dice totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Hay personas que tratan de cambiar con un método legalista, con una serie de reglas como de cuartel militar, pero esas reglas trabajan externamente, pero no trabajan en nuestros corazones. Que es el corazón el que debe cambiar. Cuando uno llega a Cristo, es el corazón el que viene dañado. El mismo Señor dice que Él convierte el corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne. Un corazón endurecido, ¿cierto?, que no puede penetrar nada, lo convierte Él en un corazón de carne. Eso hizo con nosotros. De un corazón de piedra, de roca, ¿cierto?, impenetrable, Él lo volvió de carne y todo lo que entra en nosotros, ¿cierto?, va cambiando nuestro corazón. No es el corazón físico, ¿cierto? Sabemos con nuestra alma, ¿cierto?, lo que nosotros pensamos. A eso se refiere. Debemos nosotros trabajar en nuestros corazones y debemos renovarlo también. Muchos quieren cambiar intelectualmente. Hay muchos que incansablemente estudian la Biblia. Sabemos, ¿cierto? Y hemos dicho que hay miles de teólogos, ¿cierto? Miles de personas que estudian constantemente la Biblia, pero eso no los hace cristianos. Eso no los hace, ¿cierto?, pequeños Cristos. Ellos saben lo que Dios quiere de ellos, ¿cierto? Porque se sabe la Biblia de tapa a tapa. Se saben todos los mandamientos, saben lo que Dios quiere, todo, pero eso solo se queda en un conocimiento. Y lo que Dios quiere, ¿cierto?, lo que Él quiere que nosotros entendamos, que el conocer no es suficiente, sino que debemos aplicar estos principios conforme los principios del Señor. No me sirve a mí solamente saber que Dios quiere que yo perdone, sino que yo debo aplicar el perdón en mi vida. El Señor no solamente quiere que tengamos fe, sino que yo debo aplicar esa fe en mi vida. No nos sirve saber lo que Dios quiere, sino que debemos ejecutar. Debemos aplicar, hacerlo en nuestra vida. Entonces nosotros sabemos que podemos cambiar en Cristo. Nuevamente, en Él hay esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos ver de una manera muy sencilla en esta enseñanza. Para entender ese cambio debemos entenderlo a la luz de la historia de la creación, de la caída y de la redención. O sea, tenemos que irnos al principio de todo para poder entender cómo éramos y de dónde el Señor nos sacó. Entonces,
debemos empezar de Génesis, ¿cierto? Y la primera pregunta que nosotros quiero que se contesten en su corazón es, ¿para qué Dios nos creó? ¿Con qué fin nos creó? Porque para Él hubiese sido fácil crear solamente animales, ¿cierto? O dejar a Adán solito. Pero Él tuvo un plan, ¿cierto? Él nos creó para algo. Entonces, Él nos creó simplemente para que nosotros le glorificáramos, para que nosotros le adoráramos a Él y para que disfrutemos de Dios y los beneficios que nos trae Él, ¿ya? Dice en 1 Corintios 10:31, dice, en conclusión, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos estar dando la gloria continuamente en todo. En Isaías 43, 6 y 7, hablando a los exiliados de Israel, a quien Dios había prometido la redención, dice lo siguiente: al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo lo que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria y al que hice y formé. ¿Se da cuenta que nosotros fuimos creados para glorificar y para disfrutar de Dios? Él nos creó, ¿cierto?, para que también pudiéramos representarlo correctamente. Nosotros somos la corona de la creación. No hay nada más importante, ¿cierto?, que el humano, la creación del Señor. Para el Señor toda la creación es importante, pero nosotros somos especiales para Él. E incluso, ¿cierto?, cuando Juan se postró ante un ángel, le dijo, ¿cierto?, que no se postrara porque eran iguales. Entonces también dice que reinaremos con Jesús. O sea, estamos al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, Él nos creó, ¿cierto?, para representarlo. Nosotros somos la corona de la creación y Él nos hizo, Él nos creó, nos formó a su imagen y semejanza. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos exaltarlo, para que nosotros podamos glorificarlo. Ahora veamos qué significa ser creado a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados, ¿cierto?, como decíamos anteriormente, para reflejar la naturaleza de Dios en nuestra vida, en la medida de lo posible, para reflejar su carácter, para reflejar su gloria. Somos los únicos reflectores del Señor en esta tierra. Por eso el Señor dice que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos los únicos que reflejan su gloria. Somos los únicos que reflejan su palabra, su Hijo. ¿Se recuerda que dice que debemos imitar a Jesús? Ya. También fuimos creados para relacionarnos con otros seres humanos, de manera que demos honra a nuestro Dios. Él es un Dios trino, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos, ¿cierto?, cómo hay una relación perfecta entre ellos. Ellos no se pelean entre ellos. O no dicen yo voy a hacer esto, no, tú soy aquí, o tú soy acá. No, ellos son porque tienen diferentes, es el mismo Dios, pero tienen diferentes funciones. Y no se pelean entre ellos, tienen una relación perfecta. Entonces, cuando Él creó a Adán, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, que es perfecta y buena para él. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres relacionales, gente humanos que necesitan relacionarse con otras personas. Las personas que están muy solas se enferman, ¿cierto? Se le empieza a ir la mente, la memoria, cuando no hablan con nadie. Por eso el Señor nos creó, ¿cierto? Y nos hizo varón y hembra, ¿ya? Y para poder relacionarnos con otras personas. También dijo que nos creó para reinar. Ya nosotros debemos ejercer dominio sobre la tierra. Dios nos creó para que le sirviéramos como sus representantes y administradores de este mundo creado. Génesis 1, 27, 28 dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y le dio su bendición. Tened muchos hijos, llenad el mundo y gobernadlo. Dominad sobre los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Entonces Dios creó al hombre y lo plantó en el huerto del Edén para que lo labrara, ¿cierto? Para que lo trabajara, para que lo guardara, ¿cierto? Para que nosotros reináramos y cuidáramos toda la creación que el Señor nos dio. ¿Ve?
El Señor es tan, yo siempre digo, el Señor es tan simple para los propósitos que tiene, pero el hombre, incluido, ¿cierto?, la mujer, nosotros enredamos todo. Nosotros hacemos problemas y enredamos todas las cosas. Entonces, para eso nos lleva a ver qué fue lo que sucedió. Y la pregunta es, ¿por qué las cosas no son como Dios las diseñó? ¿Por qué nosotros no cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados? ¿Cierto? Que fue para vivir para la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se cumplió? ¿Por qué al Señor, cierto, en el pensamiento humano, por qué al Señor se le escapó eso de las manos? Si Él nos creó con un propósito específico. Entonces, la respuesta es porque el pecado entró en el mundo. Dice la Escritura que por un hombre y por el hombre el pecado y la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces tú y yo, en ese momento, antes de Dios, tú y yo nos habíamos rebelado contra el Señor. ¿En quién? En Adán. Porque en Adán, ¿cierto?, estamos todos representados. Le fallamos al Señor, pecamos. ¿Por qué? Porque él descuidó a su esposa la engañaron, ¿cierto? Y quisieron ser igual a Dios. Ese fue el propósito. Entonces, nos habíamos rebelado contra Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, él dio un mandato al hombre y el hombre no lo cumplió. Como decía, nosotros somos el reflejo de Adán, nosotros venimos de Adán, ¿cierto? Entonces, ese fruto, ese pecado, distorsionó la imagen de Dios en el hombre. En vez de nosotros dar glorias a Dios y adorarlo, reflejar su carácter, relacionarnos de la manera correcta con nuestro semejante, reinar, gobernar la creación, administrarla como Él nos mandó, para que nosotros lleváramos la gloria, hicimos todo y hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros ya no adoramos al Creador. Nosotros de repente, sin darnos cuenta, hacemos ídolos y no nos damos cuenta. Nosotros decimos, no, la idolatría es cuando las personas van y adoran imágenes. Pero la idolatría es todo lo que pongamos sobre Dios. Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, el dinero, todo lo que usted ponga que sea más importante que Dios y usted le tome más atención, es idolatría. Entonces, ya no adoramos al Creador. Entonces, ¿a quién estamos adorando? A las cosas creadas, dice Romanos 1, 21, 23. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Esa imagen está distorsionada, ¿cierto? Nosotros fallamos en reflejar esa gloria de Dios. ¿Y por qué? Por el pecado, ¿cierto?, del hombre. El punto es que uno no ve la gravedad del pecado. Uno no alcanza a dimensionar. Dice, pequé. Es fácil, ¿cierto? Me arrodillo, le pido perdón al Señor y era. Ese es el pensamiento que tiene el cristiano. Pero hay maldad en uno. No vemos que hemos transgredido la ley de Dios y que hemos pecado contra un Dios 3 veces santo. El único atributo que es santo, santo, santo. En ninguna otra parte de la Biblia sale sabio, sabio, sabio. O sale inmutable, inmutable. No, santo, santo, santo. Y cuando pecamos, cuando fallamos, porque el pecado es fallarle a Dios, desobedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos deshonrando a un Dios 3 veces santo. Así que cuando usted vaya a caer en la tentación, piense en eso, ¿ya? Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros criticamos a otra persona, cuando nosotros maldecimos a otra persona, cuando nosotros nos airamos contra ella, entonces estamos faltando, ¿cierto? Estamos faltando contra una persona que tiene la imagen de Dios en ella. No estamos insultando a cualquiera, ¿cierto? No estamos odiando a cualquiera, sino que nosotros estamos odiando la imagen del Señor. Porque sabemos que todos, ¿cierto? Los cristianos tenemos a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros esto lo hacemos continuamente y no nos damos cuenta.
Cuando nosotros pecado es bueno que entendamos que estamos pecando contra Dios. Cuando David adulteró con Betsabé, ¿cierto? Y mandó a matar a Urías Eteo, él ocultó su pecado y fue confrontado por Natán. David dijo en el Salmo 51:4, contra ti he pecado, solo contra ti. He hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Entonces, cuando nosotros pecamos, primeramente debemos pedirle perdón al Señor porque lo hemos ofendido, lo hemos desobedecido. ¿A usted le molesta cuando sus hijos lo desobedecen? Así mismo se siente el Señor. O cuando usted le da un consejo a un hermano, una hermana, una persona cualquiera y la persona hace todo lo contrario, ¿le molesta? Molesta. Así se siente Dios cada día, cada segundo. Porque Él quiere que nosotros hagamos lo bueno. Porque lo bueno nos va a beneficiar a nosotros mismos. Él no saca ningún beneficio de nosotros. Nosotros nos beneficiamos del Señor. Eso nos debe quedar claro. El pecado es grave porque nosotros fallamos y fallamos contra nuestro Señor. El chisme, el prejuicio, esos pecados son contra Dios y las consecuencias de esos pecados son devastadores porque dañan las 3 relaciones para las que fuimos creados. La primera, cierto, daña nuestra relación con Dios, el pecado nos separa de Dios y ahora estamos muertos en delitos y pecados. O sea, dejamos que el pecado nos gobierne. Decidimos fallarle a Dios y ofender a Dios cuando nosotros decidimos caer en la tentación o fallar. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados y sujetos a nuestras propias pasiones. Lo segundo, cierto, el pecado también trae conflicto en nuestras relaciones humanas, entre esposos, padres, hijos, personas de diferentes razas, lengua, nación, de diferentes edades. Se daña también la relación con otros. Y también, cierto, el pecado daña y nos pone en conflicto con la creación. Por eso hay desastres naturales, ya la tierra no produce como debe producir por el fruto del pecado del hombre. Todo por el pecado se daña, todo. Y esto nos lleva a un punto importante. ¿Cómo ese diseño de Dios es restaurado en nuestra vida? ¿Cómo de hacer todas esas cosas que yo le leí, cierto, en Romanos? De hacer ídolos y de hacer todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos ser restaurados? ¿Qué necesitamos los seres humanos para poder cambiar? No podemos hacerlo por nosotros mismos, sabemos, ¿cierto? Porque el cambio que haga una persona sin Cristo, sin Dios o sin la ayuda del Señor en cuanto al cristiano que lo haga por sus propias fuerzas, va a ser un cambio momentáneo. Va a ser un cambio que va a durar cierto tiempo y después va a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hizo sin el Señor, lo hizo sin Dios. Nosotros, ¿cierto? No podemos hacerlo porque estamos muertos en delito y pecado. Las personas sin Dios necesitan ser recreados a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. Nosotros necesitamos ser creados de nuevo. Ya esa imagen que fue desfigurada por el pecado, nosotros necesitamos que se pueda restaurar. Y por eso ningún medio que no sea el método de Dios puede ayudar a cambiar, porque solamente en Cristo hay esperanza, solamente en Él, en Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios. Solamente Cristo puede obrar en nuestra vida, ¿ya? Y hacernos nuevas criaturas. De manera que nosotros nuevamente podamos glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es habitual ver personas yendo a médicos, a psicólogos, hasta cristianos. Hasta personas que van a la iglesia asisten a un psicólogo porque no encuentran, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, le echa la culpa al pasado, a los papás, a no sé, a cosas que le pasaron atrás. Y vamos repitiendo el mismo patrón. Y como le decía al principio, cambiar es una decisión, pero primero debemos decidir seguir a Cristo, reconocer, ¿cierto?, el Evangelio de Cristo. Pero debemos decidir cambiar. Entonces, cuando nosotros vamos a médicos, vamos a psicólogos, aplicamos diferentes técnicas, ¿cierto?, cambiamos, pero los cambios, como les decía anteriormente, no son cambios profundos, son cambios externos. Y nosotros necesitamos un cambio profundo desde adentro. Ese corazón que está herido o que está negro, ¿cierto? Como le enseñamos a los niños, un corazón negro lleno de pecado que pase a ser un corazón rojo, vivo. Eso nosotros debemos
tener en cuenta. Y lo que nosotros necesitamos es a Cristo y la imagen del Dios invisible, la imagen perfecta de Dios. Él es Dios y Él posee todos los atributos de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo es el resplandor de la gloria. Y si yo quiero cambiar, nosotros debemos ir. ¿Se recuerda cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí? Por eso no podemos cambiar sin Cristo. Porque no podemos llegar al Padre, no podemos llegar a ser a su imagen y semejanza si no pasamos por Cristo primero. Si no pasamos por esa cruz, si no pasamos reconociéndolo como Dios, como nuestro Salvador, como la esperanza que tenemos para poder cambiar. Porque Cristo, en Cristo nosotros somos hechos nueva criatura y en ningún otro hay, en ningún otro nombre, ¿cierto? Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y en 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Se da cuenta que hay solo un nombre, por sobre todo nombre, en el cual podemos tener salvación, restauración, vida y vida nueva y en abundancia. Nosotros recibimos nuestro cuerpo natural, pero a través de Cristo nosotros vamos a recibir este cuerpo espiritual a través de la resurrección de Cristo. Así que nosotros, para poder vencer el pecado en nuestra vida a través de Cristo, porque vemos, ¿cierto?, la unión de la deidad. Veíamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto?, compenetrados. Vemos también la humanidad, vemos la palabra de Dios hecha carne en Cristo. Vemos la imagen perfecta, el cuadro perfecto de lo que significa ser un ser humano intachable. Cristo, siempre nosotros decimos y enseñamos acá que a Cristo no le vamos a poder decir, ¿sabes, Jesús? Yo no sabía. O tú no pasaste lo que yo he pasado, tú no sabes lo que yo siento, porque Él lo pasó todo aquí en esta tierra. Él vino a eso, vino a mostrar la gloria de Dios, vino a mostrar el reino de Dios, pero también vino a vivir lo que nosotros vivimos diariamente. ¿Para qué? Para que después, recuerden que ahora es abogado y después será nuestro juez. Que a Él no le podremos decir, yo no sabía, no podemos decirle eso. Entonces nosotros debemos ser restaurados, pero restaurados a la imagen de Jesús. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, esa imagen restaurada en nuestro corazón. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿cómo la restauración de esa imagen en mi corazón toma lugar? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo vencer el pecado remanente en mí? ¿Cómo esa creación que el Padre hizo fue devastada por el pecado puede ser restaurada? Bueno, esa creación solamente puede ser restaurada a través de la obra expiatoria de Cristo. Por eso al principio le decía que era muy importante predicar el Evangelio a toda criatura, pero también tener presente ese Evangelio latente en nuestra vida para todo lo que hagamos, para todo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejar de estar mirando para todos lados. Debemos dejar de estar mirándonos a nosotros mismos, que tú hiciste, que tú soy más santo, que tú hiciste esto. Debemos dejar de mirar a los demás, mirar al vecino, mirar al otro pastor, mirar a la otra iglesia. Basta de eso. Nosotros debemos mirar a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es al que debemos nosotros imitar. A Él quiere Dios, el Señor, que nos parezcamos en esta tierra. A nadie más. ¿Por qué? Porque todos nosotros fallamos constantemente. Ninguno de nosotros, como decíamos al principio, es perfecto. Yo no puedo mirar a ninguno de ustedes porque sé que en algún momento va a caer. Todos luchamos con diferentes cosas. Entonces nosotros no podemos mirarnos ni mirar a los demás porque todos vamos a fallar constantemente, ¿ya? Si nosotros queremos cambiar, es lo que debemos hacer. Porque a la medida que nosotros contemplamos la gloria de Dios revelada en Jesucristo es que nosotros somos transformados a su imagen. No hay otra manera. Ese es el método de Dios que nos dio para que nosotros contempláramos continuamente nuestra vida. Y contemplándolo a Él es ese cambio que toma lugar en nuestra vida. Solo mirándolo a Él, a nadie más.
En 2 de Corintios 3:16 al 4:4 habla, cierto, de que nosotros tenemos un velo y que nosotros estamos ciegos. Y dice en el versículo 18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nosotros tenemos un velo, cierto, que no podemos ver a Dios y a su gloria. Nosotros no podemos vivir estando muertos y somos enemigos de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos, no podemos hacer nada para cambiar, no podemos hacer nada para reflejar la gloria de Dios, a menos que nosotros nos volvamos a arrepentimiento de nuestros pecados en fe en su obra redentora. Solamente así nosotros podemos hacer todo lo anterior. Entonces ese reloj es quitado y nosotros podemos ver la gloria de Dios y podemos empezar entonces a ser transformados día a día. Y podemos ser los reflectores de la gloria del Señor. Pero para ello nosotros debemos ver continuamente a Jesucristo, ¿ya? Y vamos a ser transformados. Dice Pablo en el mismo 1 de Corintios, pero en el capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Entonces, el Dios de este mundo, que es Satanás, cierto, nos está vendiendo ideas, opiniones, expectativas, que son contrarias a la palabra del Señor. Él también se sabe la Biblia. Él también se sabe la palabra de Dios. Por eso siempre nos lleva a hacer lo contrario a la palabra del Señor. Siempre nos va a tentar con lo que, y lo disfraza. Lo pone, cierto, como que no es tan malo lo que vamos a hacer. Pero sí es malo, porque el Señor, no, siempre decimos, no es ni blanco ni negro. O sea, es blanco y negro, no es plomo, no es término medio, frío o caliente, no hay término medio. Porque dice que a los tibios Él los vomitará de su boca, le asquea, le da asco, ¿ya? Entonces, nosotros debemos sí o no. No un tal vez o un más o menos, no. Un sí o un no. Entonces, el hombre está siguiendo la meta, ¿cierto?, de este mundo. Y muchas veces los cristianos caemos en eso. Los hombres sin Dios están ciegos, y dice en el versículo 5-6 del capítulo 4 de 1 de Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores vuestros por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es quien ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Entonces, para yo poder cambiar debemos entender que la gloria de Dios resplandeció en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Y yo debo mirar a Cristo continuamente en mi vida. Pero muchas veces endurecemos nuestro corazón quejándonos. Somos cristianos y vivimos quejándonos. Desde que en la mañana abrimos el refrigerador nos quejamos, ay, no hay nada para el pan. Y siempre digo, tenemos mantequilla, tenemos paté, hay queso, hay mermelada y de todo. Pero nos quejamos. Nos quejamos que hace mucho calor, nos quejamos que hace mucho frío. Nos quejamos por todo. Nos quejamos por el tráfico, nos quejamos porque una persona no llegó a la hora, porque no me atienden rápido. Todo el tiempo nos estamos quejando por todo, ¿ya? Y eso endurece nuestros corazones. ¿Por qué? Porque buscamos culpables. Buscamos culpables. Cuando el esposo abre el refrigerador y dice no hay nada para comer, le echa la culpa a la esposa porque no compró nada y está lleno el refrigerador de cosas. No le estoy diciendo por mi esposo, no se ríe. Y así nos quejamos, ¿cierto? Cuando no nos atienden rápido, es que son ineficientes, que se llevan dando vueltas, que se pasean, que no saben que yo estoy apurado, que no tienen tiempo. Sabemos, ¿cierto?, que nosotros, nuestra virtud debe ser la paciencia. Debemos reflejar a Cristo, ser sumisos en todo. Por eso debemos mirar a Cristo como Él fue. Entonces nosotros endurecemos nuestros corazones quejándonos y buscando culpables cuando deberíamos vivir de rodillas alabando a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Estábamos muertos, pero ahora estamos mirando la gloria de Dios.
la belleza, la magnificencia, el peso, la importancia, la preeminencia de Dios. El mundo de nuestras vidas toma otra perspectiva que antes no teníamos. Con Dios ahora es todo diferente. Tenemos una esperanza, tenemos fe, tenemos de quién agarrarnos, ¿cierto? Cuando vemos todo alrededor, cuando no tenemos a nadie, sabemos que el Señor está ahí para darnos su abrazo, su amor, su misericordia. Entonces con Cristo estamos siendo transformados de gloria en gloria por su misma imagen y por la acción del Espíritu Santo. Dios está trayendo redención, está trayendo restauración, nos libró de la penalidad, del poder del pecado y Dios está recreando a Jesús en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa visión gloriosa, debemos entender este evangelio, debemos entender estas cosas que el Señor nos está diciendo para que nosotros podamos ser continuamente transformados a la imagen, ¿cierto? Como nuevas criaturas en Cristo. Pero para que esto sea algo real en nuestra vida, nosotros debemos apropiarnos de esa verdad. Debemos hacerla nuestra, atesorarla. Nosotros los cristianos somos muy dejados, creemos que viniendo a la iglesia, oramos, hacemos cosas, pero no es un todo, no es suficiente para el Señor. Nosotros, como les decía, debemos hacer esta verdad real. Debemos hacer a Dios real en nuestra vida. No tener un conocimiento vago del Señor, sino que aplicar. De repente pensamos que otra persona es legalista porque no hace esto, otro. Muchas veces somos duros de servir, hermano. Muchas veces nos pasan cosas, nos pasan pruebas, dificultades y nuestro pecado sigue. Y como le decía al principio, es una decisión. Nosotros debemos decidir dejar ese pecado que nos domina, que nos aleja de Dios, porque si usted está pecando continuamente lo mismo, Dios no está con usted, porque Dios no habita en el pecado. Y si usted pide perdón todos los días por ese pecado, Dios lo perdona, pero si lo sigue haciendo no tiene sentido. Nosotros esperamos a veces, hermano, que nos pasen cosas malas, que el Señor nos traiga enfermedad, que nos traiga problemas, que nos sumerja en el lodo para poder entender. Porque cuando nosotros tomamos decisiones no vienen buenas cosas a nuestra vida, no vienen consecuencias buenas, todo lo contrario, vienen problemas, dificultades, llanto, dolor, porque la única manera que nosotros entendemos, somos duros de servir, duros de corazón, nos cuesta hacer lo que Dios quiere. Y como le decía, es simple lo que Dios quiere, pero nosotros luchamos con ese yo y al final nos gana la carne, nos gana la flojera, nos gana el sueño, el anhelo, el no puedo. Esa es mi excusa, no puedo. No puedo dejar esto otro, y es una decisión, sí podemos. Así como usted decide comprarse una casa, como decide comprarse un auto, como decide viajar, como decide hacer todas las cosas que hace, continuamente debe decidir honrar y glorificar al Señor y de ser dejado que Dios lo transforme, que transforme su corazón. Deje lo que está haciendo, deje el pecado, deje que el pecado no lo domine, que lo domine Cristo, que lo domine el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Y cómo? Con el Evangelio de Cristo. Solamente eso. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento de nuestra conversión tenemos una nueva naturaleza y Dios empieza a trabajar con nosotros, a formar esa imagen de Jesucristo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él continuamente. Nosotros podemos llevar 5, 10, 15 años en el Evangelio, ¿cierto? O de ser nuevas criaturas, pero todavía tenemos lucha en nuestra vida y a veces esas luchas son tan fuertes que pensamos que nos van a dominar, que no vamos a poder. Pero Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, 11, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces, ya fuimos santificados, fuimos justificados y fuimos lavados. Pero si uno se va un poquito más adelante, en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tal promesa,
que fuimos santificados, justificados y lavados, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. O sea, no es solamente que ya nos quedemos que fuimos santificados, justificados y lavados, sino que cada día debemos nosotros limpiarnos de toda la contaminación de este mundo, de todo el pecado que hay en este mundo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Debemos nosotros hacerlo con la palabra del Señor, pero no leyéndola solamente, sino que aplicándola, como le decía anteriormente. Tengo que limpiarme de esa contaminación para no dejarme dominar por el pecado. Hay algo que nosotros debemos entender y que lo cantábamos también en la alabanza acá, que somos una obra en construcción que todavía no está completa. Pero cuando esté completa va a ser la obra más maravillosa que hay, porque seremos la imagen de Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces usted tiene que tener conciencia, y lo estudiamos un año completo en Apocalipsis, ¿cierto?, con las mujeres, que la guerra ya está ganada. Dice Pablo, ¿cierto?, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Apocalipsis decía, ¿cierto?, el que venciere, se le dará la corona. Porque Cristo ya venció, Él ya ganó, Él ya nos justificó, nos lavó, nos limpió, nos santificó. Cristo ganó en la cruz del Calvario, ¿ya? Tenemos que apropiarnos de esa verdad, que Cristo ya ganó, Cristo ya venció, y que la gloria de su evangelio, debemos mirar a Cristo y la gloria de su evangelio y ser transformados día a día por el Señor. Tú puedes cambiar, yo puedo cambiar, nosotros podemos tener esa victoria. Lo que tú debes entender es que como tus pecados han sido perdonados, aunque tú vas a ser glorificado, nuestra transformación a la imagen de Cristo es una transformación progresiva. Ocurre en etapas. El cambio es una obra divina, pero demanda también nuestra participación. Nosotros no le podemos dejar todo al Señor. No puedo decir yo, es una obra que el Señor empezó y algún día la va a terminar. Que Él me cambie, que Él haga lo que quiera conmigo. Es verdad, ¿cierto?, que haga lo que quiera con nosotros, pero nosotros debemos participar en esto. Debemos tomar la decisión de obedecer y cambiar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, perfecta. Más claro aún, nueva versión internacional. Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambia vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, para que nuestra vida cambie. ¿Y cómo nos transformamos? Pues está, ¿cierto? Somos como niños que debemos repetir continuamente lo mismo para que a usted les quede grabado aquí. Para que usted sepa, así se le enseña a los niños y así debemos enseñarle también a los demás. Repitiéndole cada vez cuando se pueda lo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros nos pueda quedar grabado. ¿Y qué es viendo a Cristo y su glorioso evangelio? Es lo que nosotros debemos hacer. Si tú puedes cambiar la restauración, es posible, pero es posible si nos apropiamos de la obra redentora de Cristo que realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos luchando en esta batalla. Por ahora, cierto, muchos estamos sufriendo, pero llegará el día en la presencia de Dios que Él enjugará cada lágrima que nosotros hayamos derramado en esta tierra. La esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? El Evangelio es el camino para nosotros, crecer y ser renovados. El Evangelio es la solución para cada problema, la llave que abre cada puerta que está cerrada, el poder para vencer cualquier barrera. Si nosotros de repente nos sentimos fracasados, sentimos que no podemos porque nosotros no ocupamos el Evangelio para ser transformados, no miramos a Cristo. En las siguientes semanas veremos cómo se producen los problemas de una manera práctica, cómo podemos empezar a sacar esa basura, ¿cierto?, que está dentro de nosotros, cómo quitar e identificar esos ídolos que están en nuestros corazones, cómo trabajar con esos ídolos para obtener la victoria,
cómo no dejarnos confundir con todos esos programas de cambio psicológico, métodos que son pseudo-bíblicos, ¿cierto?, entre comillas. Debemos tener cuidado si queremos cambiar de una manera legalista y si no nos estamos apropiando del Evangelio de Cristo para ser transformados, ¿cierto? Es una batalla y vamos a caer. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros, que no hemos dejado, que tenemos que dejar, ¿cierto? Es importante que podamos entender esta lucha que nosotros tenemos a la luz de los principios de la palabra y que podamos entender cómo nosotros podemos dañar ese pecado que hay en nosotros, ese pecado que sobra, ¿cierto?, que nos está obstruyendo que nosotros podamos avanzar. Cómo nosotros, ¿cierto?, podemos dejar de ser gobernados a través de los principios de la palabra de Dios y del Evangelio, y decirle que ya hemos muerto a los pecados, ¿cierto?, que vivimos en Cristo y ya hemos muerto al pecado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando nosotros luchemos contra el pecado, cuando luchemos contra la tentación, que le digamos, ¿sabes qué? Yo ya morí a eso, no me interesa. Yo prefiero al Señor. Yo quiero glorificar al Señor, yo quiero adorarle. ¿Por medio de qué? De mi obediencia. Esa es la mejor manera que usted le puede demostrar el amor al Señor. Siempre decimos, como muchos, ay, no tengo cómo demostrarle el amor al Señor, mi gratitud. Obedezca, haga lo que tiene que hacer. Así es la manera de demostrarle al Señor que lo ama. Entonces debemos ser transformados a su imagen. Debemos saber, ¿cierto?, que nosotros debemos llevar una vida continua de arrepentimiento y fe porque estamos en una batalla, ¿ya? Nosotros debemos obtener la victoria sobre los pecados que nos dominan. También nosotros, ¿cierto?, debemos morir, como le decía, al pecado, que ya no puede reinar sobre nosotros. ¿Cómo podemos continuamente, cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, decirle al Señor, Señor, yo soy tuyo? Yo te pertenezco, yo vivo para ti. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que así empecemos a avanzar, que así empecemos a crecer. Porque hay muchos de nosotros y muchos cristianos que llevan años en el Evangelio, pero son niños, son bebés, que hay que darles leche todavía. No se les puede dar alimento sólido porque se ahogan, se enojan, ¿cierto? No se lo comen, no quieren. Hacen esas berrinches, esas pataletas, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a conseguir en la medida en que nos apropiemos de la fuente del poder que tenemos en Cristo y su glorioso Evangelio. Entonces, desde hoy, desde esta predicación, hasta las semanas que siguen, nosotros debemos hacer el ejercicio de analizar nuestro corazón. Cuando usted escucha una predicación, cuando usted hace un devocional en la mañana, cuando usted lee la Biblia, la porción que lea, usted debe tener un momento de reflexión, un momento de análisis. Para eso es la palabra, para analizarse, para ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué estamos fallando. Entonces, esta palabra es para eso, para que nos analicemos a nosotros mismos y así podamos ver lo que hay en nuestro corazón y podamos tomar esa basura, ese pecado y podamos sacarlo y que Cristo continúe siendo formado cada día más y poderosamente en nuestra vida. Y que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, que fue reflejar su gloria, relacionarnos de una manera que le honremos a Él, reinar sobre la creación. Recuerde que en nuestra fuerza eso es imposible. Nunca vamos a poder solos, pero en Cristo todo es posible. Entonces, si en Cristo todo es posible, la victoria ya es nuestra. Ya vencimos, ya somos más que vencedores, ¿cierto? Entonces, no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa, ¿cierto?, la situación que esté sucediendo, con lo que estemos luchando, nosotros ya somos más que vencedores. Eso es lo que el Señor quiere que usted tenga en cuenta, ¿ya? Entonces, el otro domingo continuaremos, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú necesitas, Señor, que nosotros cambiemos, que nosotros entendamos realmente qué es lo que significa el Evangelio de Cristo, qué significa mirarlo, qué significa imitarlo, qué significa, Señor, tomar una decisión de querer cambiar, de ser diferente, de ser el reflejo en este mundo de tu gloria, de ser, Señor, la lumbrera, de ser la sal. Cómo nosotros debemos tener, Señor, presente
a Cristo en todo nuestro ser, para que podamos ser renovados, para que podamos ser restaurados, para que podamos ser transformados a su imagen. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Día tras día luchamos con diferentes cosas, Señor. No es fácil, pero como decía tu palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él ya murió, Él ya pagó, Él ya nos justificó, Él ya nos lavó, Señor. Y ahora nos queda a nosotros solamente limpiarnos de toda contaminación, luchar día tras día y obedecer tu palabra para que todo ese pecado, toda esa basura, todo lo que hay dentro de nosotros que te falla, que tú te apartas de nosotros por culpa de eso, Señor, que nos estanca, Señor, que no nos deja avanzar, pueda salir de nosotros. Necesitamos entender, Señor, que es simple, no es difícil, Señor. Solamente que nosotros, porque ponemos a nosotros mismos antes que a ti, Señor, fallamos. Porque nuestro yo no ha muerto, sino que sigue ahí latente, y eso quieres tú, que matemos en nuestro yo, que nos neguemos a nosotros mismos para que la cruz, para que Cristo se pueda ver en nuestra vida reflejado, para que podamos, Señor, traer más almas, para que podamos predicar más el Evangelio, para que nuestros hijos puedan ser salvados y convertidos, para que nuestros padres, nuestra familia inconversa pueda llegar, Señor, porque lo que diremos, también haremos, Señor. Porque muchas veces predicamos, pero nuestros hechos dejan mucho que desear. Pero debemos ser continuamente oidores, hacedores, practicantes de tu palabra. Gracias te damos, Señor, que esta palabra haya cabido hondo en nuestros corazones, Señor, y no dejarla solo ahí, sino que examinar nuestra vida, nuestro corazón, y poder arreglar lo que está mal, poder dejar lo que nos impide, Señor, servirte. Padre, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, en tus manos, porque sabemos que es el mejor lugar donde podemos dejarlo. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.